Bienvenidos familia Koinonía, pongámonos sobre nuestros pies. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Aquellas personas que están viendo, no sé en qué momento las puedes estar viendo en este tiempo, pero quiero decirte a ti si quizás tienes una situación o has pasado algún momento o estás pasando algún momento difícil, que quizás en este momento dijiste, no, bueno, hoy no voy a cantar, hoy no voy a ir al servicio o no voy a ver la prédica de hoy. Te digo a ti que este es el tiempo en el que Dios quiere bendecirte, porque Dios te ama y Dios te cuida y Dios quiere lo mejor para ti. Quiero que me acompañen, por favor, si estás en tu casa también, y abramos juntos Salmo 145, así que saquen sus teléfonos, su Biblia física, lo que tengan. Pero quiero que leamos esta parte juntos, es el versículo 1. Cuando lo tengan me dicen ya. ¿Ya? ¿Quién falta? Salmo 145, versículo 1. ¿Ok? Ustedes se van a ir acoplando, yo lo voy leyendo. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días ¿qué dice? Todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Hoy no tenemos muchos instrumentos, pero Dios es tan grande, tan creativo que nos hizo con instrumentos. Tenemos manos, tenemos pies, así que ¿están listos para alabar o qué? ¡Amén! ¡Hey! Sí. Caerá el enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Sí. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Sí. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan, sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! Sí. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré.
Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Dice, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¡Sí! Dile, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno, digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Dile, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
gracia sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor mi Dios, te damos las gracias, Padre, porque tú nos das este privilegio, Señor, de adorarte, Señor, de poder levantar nuestras manos, Señor, y estar delante de tu presencia. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios guardador, un Dios bueno y hermoso, Señor. A ti sea toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin.
estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Estoy perdonado, mi libertad compró. La muerte venció, mi pecado borró. Fui perdonado. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte venció, mi pecado borró. Señor Jesús, estamos tan agradecidos, Señor, porque sin importar las veces que te hemos fallado, Señor, las veces que hacemos cosas que no están bien, pensamos cosas que no están bien, Señor, nuestros corazones naturalmente corren de ti, porque no quieren naturalmente estar cerca de ti, Señor. Naturalmente queremos ir con el pecado, con todo lo que está mal, Señor, pero aún así, Señor, tú nos llamas, nos buscas, Señor. Gracias por la gracia que tienes con nosotros, Señor, tu misericordia. Queremos agradecerte por eso, Señor. Haz de nosotros personas nuevas, cambia todo eso que está dentro de nosotros que no está de acuerdo a tu plan, Señor. Haznos más como tú. En el nombre de Jesús, amén. Hola hermanos, hola amigos en Lima, los saludamos desde Galilea. Estamos a orillas del río Ucayali, un hermoso río grande. No está muy alto en esta época porque todavía no llueve, seguramente vamos a verlo crecer en unos días. Estamos, como ustedes pueden observar, estamos muy bien, estamos contentos de estar aquí en este lugar. Ahí tenemos en el fondo también al pastor Walter, Esteban, están todos. No falta nadie, ¿no? Espero que no. A ver, vamos a ensayar nuestro conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están completos. Eso es una buena noticia para ustedes. Muy bien. Bueno, estamos muy bien de salud, pero sobre todo estamos muy contentos por lo que podemos ver en estos días. Nuestro plan es seguir ministrando, apoyando a Pastor Walter aquí en la obra que ha iniciado no solamente en Galilea, sino en algunos pueblitos cerca aquí a este lugar. Un abrazo, peticiones de oración. Bueno, sobre todo creo que la parte más importante es oren para que el Señor nos siga guiando, sobre todo con sabiduría, para saber cómo Él nos quiere utilizar en esta parte de este pueblo tan hermoso. Así que estén orando por favor por nosotros constantemente. Nosotros también lo hacemos, tenemos varias reuniones de oración a lo largo del día y como siempre los jueves de ayuno, amén. Amén, jueves de ayuno son los mejores días. Así que un abrazo, un saludo para todos.
Buenas noches, buenos días también. Qué gusto de verlos, Pastor Brian aquí con ustedes. Quiero recordarles de algunas cosas muy importantes. Primero, esta noche, los que están aquí en la noche, sábado en la noche, después del servicio tenemos unas ricas hamburguesas, El Patrón, ¿ya? A 10 soles también tenemos una riquísima limonada preparada por yo mismo, con stevia, Ricardo Ramos, con stevia, no, a un sol. Y lo que estamos vendiendo esta noche es porque la semana que viene estamos enviando un grupo mayormente de jóvenes y algunos pretendientes, o sea, pretenden ser jóvenes, ¿no? Que van a estar ministrando en la ciudad de Ica con Koinonia Ica. Ok, entonces eso estamos haciendo ese evento esta noche, primero para apoyarles con sus pasajes, los que no tienen, y si sobra algo, por eso les animo también a comprar una docena de hamburguesas. Lo que sobra con lo que ganamos, esto va a apoyar a nuestra iglesia hermana de Ica, porque ellos necesitan una laptop nueva, porque a veces están haciendo sus enseñanzas en vivo, en Facebook, en YouTube, lo que sea, y cuelga porque su máquina está vieja, y yo entiendo eso. Por eso lo que sobra vamos a donar la plata para que ellos puedan quizás por lo menos empezar a guardar un poco de plata para comprar una mejor máquina. ¿Ok? Ese es el primer anuncio de lo que estamos haciendo este fin de semana. Otra cosa que es importante, también los que nunca han llevado un curso de primeros pasos o los que no lo terminaron, porque a veces uno empieza y no lo termina. En la causa de otros quizás hace unos años que no lo llevan y quieren volver a los fundamentos de la fe. Empezando el 5 de septiembre, domingo 5 de septiembre en la tarde va a haber un curso, son más o menos un poco más de 3 meses presencial aquí, donde van a conocerse, donde van a aprender cómo pasar tiempo en la palabra de Dios todos los días, donde van a conocer mejor la palabra de Dios y así van a poder servir con más ganas y con más claridad en nuestra iglesia también. ¿Ok? Los que están interesados, que están viendo por internet, nos escriben por inbox, por favor. Los que están aquí de manera presencial pueden hablar con Jaime Cisneros. ¿Ok? Muy bien, ahí está Jaime, pero los que están viendo en internet pueden escribir por inbox. ¿Ok? Otra cosa es que ustedes saben que somos una iglesia misionera. ¿Ya? Y esta noche estamos muy contentos porque algunos ya han visto que ahí en la parte de atrás está Ángela con sus 3 hijos, con el pastor Giuseppe que está aquí. Estamos emocionados porque Giuseppe nos va a enseñar la palabra de Dios esta noche. ¿Ok? Giuseppe. Buenas noches. Hola a todos. Gracias por la bienvenida. Realmente nosotros estamos muy emocionados de estar aquí con nuestra familia Koinonia hace mucho tiempo. No se daba la oportunidad, pero Dios lo ha permitido que podamos estar aquí a pesar del frío. Nos ha chocado el frío, del calor al frío. Nuestro cuerpo ya se había acostumbrado bastante al calor, al sol de la selva, y por eso es que estamos así un poco medio ronquitos. Pero realmente muy contentos porque han pasado 2 años desde que mi esposa y yo y mis hijos nos fuimos a Juanjuy para poder iniciar una obra ya. Y con muchos temores, con muchas dudas también de lo que podía pasar allá. Nuestra familia Koinonia nos animó mucho hasta ahora, nos está apoyando. Y si nosotros estamos ahí, pues es gracias a Dios que está obrando a través de su iglesia, por lo cual estamos muy agradecidos. Y quisiera contarles un poco, ¿no?, de lo que está pasando allá antes de iniciar quizás con el estudio que quiero compartirles. Dios ha ido armando y disponiendo las cosas de la manera que nosotros no nos imaginábamos.
de verdad. En un principio no teníamos idea de dónde íbamos a iniciar nuestro estudio con las personas, no teníamos un lugar, un local, pero Dios ha provisto todo eso, incluso una casa para poder vivir, ¿no? Después nos faltaba luz, ¿no? No había luz eléctrica, después no había agua, después el camino era inaccesible casi para poder llegar hasta el lugar, pero todas esas cosas Dios fue obrando realmente. Juntamente con los vecinos que viven en ese lugar pudimos preparar lo que es la luz, organizar lo del agua, organizarnos también para poder acondicionar un buen camino y así puedan llegar las personas hasta el local de la iglesia. Y todo eso, ¿no? Realmente nosotros nos sorprendíamos cuando cada vez íbamos viendo que Dios iba respondiendo a lo que estábamos pidiendo. Cuando nosotros llegamos teníamos la idea total de que no íbamos a tener, digamos, algún contacto o llegar a las personas que viven ahí, que son familia de nosotros por parte de Ángela, pero es curioso que Dios ha estado obrando primero en ellos, ¿no? Primero en estas personas. Ellos empezaron a venir cuando no había, se cerró todo. Ellos empezaron a venir y empezaron a participar con nosotros, empezaron a conocer poco a poco. Y en el camino han ido personas que venían y que luego se retiraban y otras personas venían. Pero hoy podemos agradecer a Dios porque poco a poco iba habiendo fruto, ¿no? De los que menos pensábamos, como les digo. Y una persona se nos acercó y nos dijo, Giuseppe, Ángela, nosotros con su pareja queremos arreglar nuestra vida, queremos arreglar la situación de nuestra familia y queremos buscar a Dios, ¿no? Y ellos se casaron, ¿no? Ellos son Pierre y Romy, que quizás los conocen por fotos, pero ellos se casaron, arreglaron su situación, su familia, y están asistiendo con nosotros poco a poco. Y les comento eso porque justamente estas 2 semanas que nosotros no vamos a estar allí, yo tenía la idea de decir, bueno, hermanos, no va a haber reunión, ¿no? Porque vamos a estar de viaje. Pero de alguna manera Dios obró y nos guió para poder conversar con Pierre y animarlo, ¿no? A que él pueda encargarse estas 2 semanas de dirigir el grupo. Nos hemos juntado unas semanas a estudiar juntos, a preparar algunas preguntas, para que de tal manera que él pueda, digamos, dirigir el grupo. Es una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, está muy animada y es un paso de fe a la vez, ¿no? Al final vamos a ver los frutos que va a traer esta decisión, pero les pido que puedan orar por él, por su familia y que Dios siga obrando, ¿no? Quizás es un poco de lo que quiero compartirles. Gracias, hermanos, de verdad, por sus oraciones, por su apoyo, por estar en contacto con nosotros durante todo este tiempo. Hace 2 años Brian me dijo, cuando regresen a Lima todo va a ser diferente, y así es verdad. Algunos no los reconozco, quizás hay personas nuevas y quizás debí empezar así, ¿no? Mi nombre es Giuseppe y estoy muy contento de visitarlos, de estar con ustedes. ¿Y qué les parece si iniciamos orando y a la vez oramos por Pierre, que va a estar estos días ahí en Koinonia Juanjoy? Señor, te doy gracias porque me permites estar aquí con esta familia, Señor, que tú nos has dado y nos permites compartir, Señor, tu palabra, tu evangelio, Señor, ser parte de un solo cuerpo, de una sola familia. Y te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo aquí en Lima y en los diferentes lugares del Perú a través de tu palabra, Señor. Gracias por todas las personas que sirven, que están allí, Señor, entregando su tiempo y su vida para ti, Señor, de alguna u otra manera. Gracias, Padre. Gracias por Pierre también. Te pido que tú lo ayudes a que el día de mañana, Señor, él pueda dirigir el grupo, Señor, con lo que hemos preparado, pero sobre todo con la guía de tu Espíritu Santo. Gracias por su vida y por su familia. Te doy gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera compartir algo de la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Quizás puedan ir buscándolo mientras voy mencionando algunas cosas. Ahí está.
Muy bien. Colosenses es una carta que escribió Pablo, el apóstol Pablo. Es conocida, es una de las 4 cartas que él escribió cuando estaba en prisión, cuando estaba en la cárcel. El libro de Romanos, en los primeros capítulos, nos cuenta que él tenía muchos deseos de ir a visitar Roma y visitar a los hermanos que estaban allí. Y dice que por muchas dificultades, muchos obstáculos que había en el camino, no pudo llegar. El libro de Hechos, ¿no? Lucas nos cuenta al final del libro que Pablo llega a Roma, quizás no como se lo esperaba, pero llega porque llega preso, ¿no? Llega preso por haber predicado el Evangelio, pasa varios procesos judiciales, pero llega al final. Y cuando él llega ahí, llega a una casa, digamos, está aislado de los otros presos, pero lo que él hace es lo que quizás no haría cualquier preso, ¿no? Él se pone a predicar ahí en la cárcel a las personas que llegaban a esa casa. Él pasa la voz a otras personas también para que pueda seguir compartiendo la palabra de Dios, este evangelio. Y otra de las cosas que hace es escribir cartas, ¿no? Escribe cartas a unas iglesias en las cuales él había estado y a otras que no había estado. Y justamente son estas 4 cartas que él escribe, que son Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón, que son unas cartas muy bonitas, con un mensaje muy profundo y mucho más valorables considerando desde dónde las escribió Pablo, ¿no? Estaba preso en los últimos días posiblemente de su vida. Desde la prisión, Pablo ora por sus hermanos, intercede y da gracias por ellos. Desde la prisión, Pablo dice: gócense y aprendan a contentarse cualquiera sea su situación, en pobreza o en riqueza. Aprendan a contentarse. Él dice, desde la prisión, dice que somos uno en Cristo, que ya no hay ni judíos ni gentiles, sino que somos ahora un solo cuerpo, que somos guiados por un solo espíritu. Entonces, Pablo nos enseña, a través de sus cartas, vamos viendo que él nos enseña a regocijarnos en medio de las dificultades, ¿no? Es algo que llama la atención, ¿no? Ya Pablo había estado muchas veces en la cárcel y una de esas oportunidades también él, cuando estaba ahí preso, con uno de sus compañeros, lo que hizo fue cantar, ¿no? Cantar salmos, cantar alabanzas al Señor mientras estaba pasando un momento difícil. Entonces, Colosenses es una de estas cartas y quisiera compartirle algo de estos. Pablo no había visitado Colosas, ¿no? Y es posible que esa iglesia se fundó cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿no? Él estuvo en Éfeso por un periodo más o menos de 3 años y venía gente de todos los lugares, ¿no? De los lugares más cercanos quizás. Entonces, Colosas está cerca a Éfeso y posiblemente allí un hombre que se llamaba Epafras conoció a Cristo y él se encargó de llevar el mensaje a los colosenses. Cuando Pablo estaba en Roma, Epafras visitó a Pablo y le contaba cuál era la situación de la iglesia en Colosas, qué estaba pasando, cómo habían avanzado, cómo habían aumentado su fe, su esperanza, su amor, y cómo también se habían presentado diferentes conflictos mientras ellos iban avanzando. Así que uno de los problemas que había era una alteración o una corrupción del evangelio, del cristianismo, influenciado ¿por qué? Por creencias o pensamientos místicos, ¿no? Otros pensamientos también legalistas que querían distorsionar un poco el mensaje que Pablo había llevado a través de Epafras a Colosas. Entonces, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, si me acompañan, versículo 8, Pablo les va a decir lo siguiente a los colosenses. Él les dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Eso es lo que le dice Pablo, que no se dejen engañar por pensamientos de hombres, por pensamientos del mundo, incluso por pensamientos que van en contra de la voluntad de Cristo, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. En otras palabras, podríamos decir que no nos distraigamos en pensamientos
que son pensamientos de hombres y que muchas veces van en contra de la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Veamos el versículo 9 que dice así, y el 10. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y nosotros estamos completos en Él, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos conociendo a Cristo y lo conocemos a través de su palabra, estamos completos en Él y posiblemente no necesitamos de nada más que no sea Cristo. Y no estoy diciendo que las filosofías o los pensamientos o las dudas que uno tenga están mal, sino que cuando nosotros ponemos a Cristo como prioridad, lo demás de repente no hace falta y nos va a ayudar a no distraernos de lo que realmente Cristo quiere para nosotros. Podríamos pasar mucho tiempo acerca de estos problemas que se presentaban en Colosas, hablando de estos temas, pero básicamente estos pensamientos a los que los colosenses estaban siendo influenciados tenían como propósito poner en un lugar inferior a Jesús, no reconocerlo como Dios o más o menos minimizar la obra que Él hizo viniendo a esta tierra como Dios y como hombre. Por ejemplo, los pensamientos que enseñaban es que Dios, como un espíritu perfecto, no podía entrar en contacto con el mundo material. Y Pablo lo que les dice a los colosenses es que Jesús es Dios y que vino en cuerpo de carne. Ellos pensaban, estos pensamientos enseñaban que Dios no creó el mundo, sino que obró a través de ángeles o espíritus menores y que esos ángeles o mediadores deberían ser adorados y exaltados. Lo que Pablo les dice en Colosenses es que Jesús es el creador del mundo, que solo Él merece la adoración, que Él hizo la obra de reconciliación, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres y que esos ángeles o seres no merecen la adoración que le corresponde a Jesús. Los judaizantes, ¿no?, los que seguían el judaísmo, enseñaban que era importante guardar cierta dieta o guardar ciertos días y Pablo les va a decir que los cristianos ya no estaban sujetos a esas leyes y obligaciones, ¿no? Estos pensamientos que quizás son muy sutiles en la forma de pensar de los colosenses, Pablo les está atento y les escribe para enseñarles que no se deben dejar llevar por esa forma de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pensamientos finalmente afectan la conducta de la persona, ¿no? De acuerdo a lo que uno piensa, es de acuerdo a cómo actúa. Y por eso es importante que Pablo les escriba y les haga entender esto. Y es por eso que Pablo en el capítulo 3, ¿no?, Colosenses es una carta pequeña, en el capítulo 3 se dedica a decir ciertas cosas que los cristianos de Colosas y los cristianos de ahora podemos poner en práctica en nuestra manera de vivir. No como un reglamento, no como un legalismo o no como normas que seguir, sino como consecuencia de haber creído en Cristo, como consecuencia de haber conocido a Jesús. Y es por eso que ahí vamos a meditar un poco más a partir del capítulo 3, el versículo 1, por favor les pido que me acompañen. Y Pablo empieza de esta manera y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Y Pablo es claro, dice: si ustedes han resucitado con Cristo, o sea, si han creído en Cristo, si han tenido una nueva vida en Él, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿no? Pongan su mirada en los cielos, dice otra versión. Busquen a Cristo. Pongan su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo estaba pensando, ¿qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué significa poner la mira o la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Y sería erróneo decirles pues que seamos ajenos a nuestra realidad, ¿no? Que no nos estemos enfocando en lo que pasa en nuestro contexto, en nuestra cultura, sino que al contrario, podamos estar más atentos a las noticias, a lo que pasa en el país, a lo que pasa en el mundo. Sin embargo, es importante que seamos conscientes que eso también nos puede distraer. Pero no es el punto.
Pablo está hablando de que pongamos las cosas, la mira en las cosas de arriba. Pero ¿qué son las cosas de la tierra? Son aquellos, justamente lo que les comentaba, aquellos pensamientos o filosofías que finalmente tienen el propósito de alejarnos de hacer la voluntad de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba es conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios quiere, conocer su palabra y renovar nuestra manera de pensar, ¿no? Ese es poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Y vivimos rodeados de muchas formas de pensamiento, ¿no? Vivimos rodeados de muchas maneras de pensar que pueden afectar nuestra conducta y que muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. Me gusta Santiago, el libro de Santiago, porque aunque hay muchos seguidores de Pablo, ¿no?, que dicen que Santiago es una carta que no vale nada porque contradice lo que él habla acerca de la salvación por la fe, Santiago es un complemento de lo que Pablo enseña. Y quisiera usar algunos ejemplos que Santiago menciona para poder ir comprendiendo esto. Si nosotros tenemos la intención, ¿no?, de buscar las cosas de arriba, de buscar las cosas del cielo, es importante que podamos buscar a Dios en su palabra. Por ejemplo, el mundo o nuestra cultura nos enseña que cuando uno pasa alguna prueba o alguna dificultad o algo que puede considerarse como una prueba, es un atraso, ¿no? Eso es lo que me dijeron a mí cuando me accidenté. Ya te atrasaste, eso es un atraso. Atraso de tiempo, atraso de tus labores, atraso de tus cosas. Pero por ejemplo, lo que Santiago enseña en el capítulo 1 dice: hermanos, considérense muy dichosos cuando pasen por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas tienen un propósito, tienen un fin. La prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez. Y Pablo complementa esta idea diciendo que la madurez produce esperanza. Y la esperanza de saber que lo que pasamos en esta vida no es para siempre, no es eterno. Al contrario, Cristo es eterno, Cristo es para siempre. Santiago habla de las tentaciones, por ejemplo. Y lo que nosotros escuchamos de las tentaciones de nuestros amigos o en la tele, incluso en las novelas, es que si uno tiene la oportunidad de ceder a una tentación, aprovéchala, ¿no? Porque nunca más vas a tener esa oportunidad, cualquier sea el tipo de tentación. Si tienes oportunidad de agarrar algo que no es tuyo, o de meterte con alguien que no es tu pareja, o de hacer algo indebido, aprovéchalo, porque nunca más vas a tener esa oportunidad. Lo que dice Santiago es todo lo contrario. Él dice: bienaventurado o dichoso el hombre que soporta la tentación, porque al resistirla o al soportarla recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. De plano, Santiago dice: hay más placer en soportar la tentación o en resistir la tentación que ceder a la tentación misma. Y eso lo va a explicar más adelante, ¿no? Y muchas veces otra forma de pensamiento es que Dios, ¿por qué me tientas así? ¿No? Dios, ¿por qué me mandas esta tentación que no voy a poder soportar? Santiago dice: no, un ratito. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por el contrario, cada uno, dice, es tentado cuando sus propios malos deseos lo seducen y lo atraen. Y cuando ese deseo ha sido consumado, da a luz el pecado, y el pecado trae la muerte. Y uno dice: ¿pero qué? ¿Yo tengo malos deseos? Si yo soy una buena persona. No, y lo vamos a ver en un ratito más, que Pablo también lo menciona, pero lo cierto es que tenemos luchas con nuestros deseos, con nuestros malos deseos que a veces están en nuestro cuerpo. Y Santiago dice que cuando cedemos a la tentación, lo que viene no es nada agradable, es el pecado. Pero el mundo que dice: no, eso no es pecado. Si tú tienes hambre, puedes agarrar lo que no es tuyo. Si no te ve nadie, puedes irte con esa persona. Si nadie sabe lo que has pasado, puedes mentir y salir del apuro. No es pecado. Pero Santiago dice: no, ceder a la tentación es pecado, y el pecado trae muerte. Y lo podemos ver muy claro en el ejemplo del rey David, que quizás es una historia que ustedes ya han escuchado, ¿no? Pero se las cuento. El rey David estaba ahí en su terraza y se levantó de una pequeña siesta a las 5 de la tarde más o menos, ¿no?, cuando le tocaba ir a trabajar. Estaba ahí en su casa descansando, salió
y se encontró al frente con una mujer que se estaba bañando. Entonces esos malos deseos empezaron a seducirlo y a atraerlo. Mejor me voy. Qué pena con la vecina que se está bañando ahí. Y sus malos deseos que dicen, un ratito, qué pena, no, qué buena la vecina, miren. Dice Samuel, el libro de 1 Samuel o 2 Samuel, que cuenta esto, dice, David mandó a llamar, a averiguar, averigüen quién es, pídenle su Facebook, su Instagram, quiero su WhatsApp para escribirle. Y le dijeron, David, ella es Betsabé, esposa de Urías, soldado que está en la guerra ahorita peleando. Y David nuevamente tuvo una lucha con esos malos deseos que están en su interior. Es esposa de Urías, no te debes meter con alguien que es casado. Y sus malos deseos, es casada. Pero yo no soy celoso, puedo meterme con ella. Dice que David empezó a luchar con eso, ¿no? Pero no puedes agarrar a cualquier persona y traerla para satisfacer tus placeres. Pero yo soy el rey y lo puedo hacer. En ese momento David decidió y mandó a traer a Betsabé. Y muchos pensamos que David pecó cuando se acostó con ella, pero David pecó cuando decidió en su corazón traerla, mandar a traerla. Lo que vino después es lo que dice Santiago, el pecado trae muerte. Y en el caso de David fue literal. David, por querer ocultar su pecado, mandó a matar al esposo de Betsabé. El hijo que le nació a David murió al poco tiempo que nació. Más adelante, un hijo de David que quiso rebelarse contra él, subió posiblemente a la misma terraza y violó a 10 de sus concubinas para que todo el pueblo sepa que él se está rebelando contra su padre. Y cuando uno ve esto dice, es cierto, el pecado trae consecuencias desagradables. Y por eso que Santiago dice, dichoso el que resiste la tentación, porque hay más placer en soportar la tentación que en caer en la tentación misma. Santiago habla de varias cosas, ¿no? De la fe, habla de no hacer discriminación de personas. Y podríamos pasar mencionando varios ejemplos de lo que dice él. Pero esto es poner las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, renovar nuestra mente, conocer la voluntad de Dios. Si nosotros en un momento abrimos la Biblia y queremos saber qué es lo que piensa Dios acerca de esto o aquello, no vamos a poder renovar nuestra mente y vamos a seguir con esos pensamientos que nos rodean, que nos están acechando. Sigamos en Colosenses, por favor. Dice el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo nuevamente dice, ¿no? Nuestra vida es una vida nueva, ahora está en Cristo, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, somos una nueva creación. Nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Y él dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás lo han escuchado esto alguna vez, pero somos salvos, ¿no? Pero todavía no. O sea, Dios nos ha salvado, ¿no? Nos ha sacado de muerte a vida, pero todavía no. ¿En qué sentido? En el sentido de la plenitud, de ser manifestados con Él en gloria. Porque todavía seguimos aquí, luchando con nuestros malos deseos, con nuestra carne, con nuestro carácter. Somos santos, dice la Biblia que Dios nos ha santificado, nos ha separado, pero todavía no, porque seguimos viviendo en este cuerpo y seremos santificados en su máxima expresión cuando Cristo se manifieste y aparezca por nosotros. Y por eso Pablo dice a partir del versículo 5 algunas cosas que son como consecuencia de haber creído en Jesús, de haber tenido esa nueva vida. Y como dije hace un momento, no como una cuestión de legalista o de imponer reglas, sino como una cuestión de consecuencia de la salvación que tú y yo hemos recibido. Y él dice esto, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivían en ellos. Como todavía no se ha manifestado la plenitud de nuestra salvación ni de nuestra santificación en Cristo, porque todavía no viene, Pablo nos dice, entonces hermanos, hagan morir esto. Y como les hablaba hace un momento, Santiago dice, cada uno es tentado, ¿no?, cuando de sus propios malos deseos son seducidos y atraídos. Y uno podría decir, como dije hace un momento, yo no soy una mala persona, yo soy una buena persona, eso que has mencionado no lo conozco, ¿qué es?, ¿no? Pero Jesús mismo lo dijo, que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino es lo que sale del corazón del hombre. Y Jesús menciona una lista similar, los adulterios, la fornicación, la mentira, el engaño y un montón de cosas, es lo que está en el corazón del hombre y eso es lo que contamina al hombre. Y Pablo nos dice, hagan morir esos deseos que están en su corazón. La pregunta es, ¿cómo los hacemos vivir? ¿Cómo esos malos deseos que están en nuestro corazón toman fuerza, toman punche? Cuando los alimentamos, cuando estamos alimentando esos malos deseos, mirando cosas que no debemos, escuchando música que nos motiva a hacer otras cosas, estando quizás con personas con una forma de pensar que alimenta la inmoralidad, que alimenta los malos deseos, la avaricia. Y esos malos deseos que están en nuestro corazón van fortaleciéndose. Por ejemplo, en el caso de David, ¿cuál era su problema? Las mujeres. Para ese tiempo, David tenía varias esposas y concubinas. Y él había fortalecido ese mal deseo en su ser. Y cuando tuvo la tentación, facilito cayó. Entonces, esos malos deseos, dice Pablo, háganlo morir. ¿Cómo los hacemos morir? Con la palabra de Dios, renovando nuestra mente con su palabra, renovando nuestra forma de pensar con qué es lo que piensa Dios acerca de esto. Y cuando tengamos una tentación, sí va a haber una lucha entre nuestros deseos, pero si nosotros pasamos más tiempo en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a estar fuerte en nosotros. Y vamos a poder decir, no, un ratito, no voy a hacer esto. Porque sé que las tentaciones también traen cosas graves. Porque sé que es pecado esto, aún así a mí no me parezca pecado. Entonces Pablo dice, hagan morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivían en ellas. No es que esos deseos desaparecen, posiblemente muchos de nosotros estemos pensando, sí, antes yo practicaba esto, yo hacía eso y aquello. Y Pablo dice, háganlo morir cada día, porque están ahí. Y si les damos pie o si les damos alimento con lo que vemos, con lo que escuchamos, entonces van a otra vez fortalecerse. Y Pablo dice, muy bien han hecho, porque antes andaban en esas cosas. Y uno puede decir, qué inmoral ese hermano, ¿no? Que lo saquen de la iglesia. ¿Cómo va a practicar esas cosas? Que se vaya. Pero miren lo que menciona Pablo más adelante. Y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Me gusta Santiago. Y dice, hermanos, estén atentos. Todos ustedes deben ser atentos para oír, pero lentos para hablar y para enojarse. Porque la ira humana o el enojo no produce la vida que a Dios le agrada. Pablo dice en Efesios, enójense pero no pequen, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos o no nos enojamos? ¿No? Y alguien dijo por ahí, el enojo es como el colesterol, ¿no? Enojo bueno y enojo malo, ¿no? Así como el colesterol. Pablo dice, enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no den lugar al diablo, ¿no? Jesús se enojó, por ejemplo. Él cuando llegó al templo y encontró que los mercaderes habían hecho del templo un mercado, estaban haciendo cosas que no eran permitidas, Jesús se enojó, ¿no? y los botó a todos. Hay un enojo bueno que es el que busca proteger y cuidar, ¿no?
que los padres posiblemente lo tenemos más claro cuando alguien se mete con nuestros hijos o busca dañarlos. El enojo malo es aquel que se convierte en pecado, ¿no? Aquel que le da lugar al diablo, ¿no? Muchas veces la gente se enoja y hace cosas de las cuales después se arrepiente. Hay gente que se enoja y termina matando a su esposa, termina matando a sus hijos porque hizo una travesura. Y hay cosas que producen ese enojo, pero que se convierte en un pecado cuando le damos ese lugar al diablo. Entonces, Pablo dice ahí en Colosenses, dejen esas cosas también: ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, ¿no? Porque eso también no nos lleva a vivir como Dios quiere, nos distrae de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Versículo 9 dice: no se mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. No se mientan unos a otros. Y estas cosas muchas veces lo practicamos o sin darnos cuenta hemos caído en eso. ¿Por qué? Porque es normal, se ha convertido en algo normal. Mentir se ha convertido en algo normal para mucha gente y muchas veces se justifican diciendo una mentira. Estaba en el tren esta semana movilizándome y delante de mí se paró un señor, sacó su celular y empezó a ver pornografía. Y uno dice: ¿por qué hace esto esta persona? Porque todos lo hacen, porque todos piensan que está bien. Se ha normalizado el pecado muchas veces. Y Pablo dice: despójense de eso también. Si hemos nacido en Cristo, como cristianos no debe haber lugar para eso. Y es una lucha, hagamos morir esas cosas. No se mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, no solamente de teoría, sino con acción. Y dice: y revístanse y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una de las formas de hacer morir y de despojarnos de aquellas cosas que practicábamos antes o de aquellas cosas que nos acechan es renovando nuestro conocimiento a través de la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos en el capítulo 12, dice: no se amolden, no se acomoden a este siglo, a la forma de pensar, sino transformen su mente a través de la renovación de su forma de pensar. ¿Para qué? Para que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Y esos malos deseos o esas cosas que son negativas van fortaleciéndose en nuestra vida. Renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ya no hay diferencias en esta nueva naturaleza. Ya no hay que tú eres de aquí o tú eres de allá, o tú estás vestido así o tú estás vestido de esta manera. Todos somos un solo cuerpo, unidos por un solo espíritu. Vuelvo a Santiago, dice: hermanos, si entra un hombre bien vestido a la iglesia y ustedes le dicen: siéntense acá en la mejor silla, adelante para que puedas ver mejor, y entra también un hombre que está vestido mal, con ropa sucia, ¿acaso no hacen distinción de personas? ¿Acaso no están discriminando por apariencia? ¿No? Entonces, ya no hay delante de Dios que tú eres de acá o yo soy de allá. Y me gusta la frase que dice, sino que ya no, en Cristo dice, Él es el todo y en todos, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando Cristo es el todo en nuestras vidas, o se va convirtiendo en todo en nuestras vidas, vamos a evitar estas cosas. Quizás discriminar a alguien, quizás caer en algún pecado o ceder en alguna tentación, porque Cristo es todo y está en todos. Podemos abrazar a los que la gente rechaza, podemos amar a los que la gente no ama, cuando Cristo es el todo y está en todos.
que Cristo esté en nuestros corazones como la prioridad de nuestras vidas. Y podremos amar y perdonar y abrazar a todos aquellos que la gente muchas veces rechaza. Versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ya no enojo, ya no ira, sino mansedumbre, paciencia, misericordia. Cuando Cristo es todo y está en todos, ¿no? Esas cosas van a cambiar. Versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera una queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Cuando Cristo es todo en nuestra vida y está en todos, podemos perdonar aquello que es imperdonable, ¿no? Aquello que dice, no, yo no te voy a perdonar, que te perdone Dios. Sí, Dios lo va a perdonar, pero Dios también nos llama a perdonar. Y no estoy hablando de que pasemos por alto o sin considerar las fallas que se cometen, ¿no? Porque justamente es el amor lo que nos motiva a llamar la atención a alguien y decirle, ¿sabes qué, hermano? Estás mal en esto o en aquello. Pero dice ahí, perdónense unos a otros. Si alguno tiene alguna queja con otro, arreglen las cosas. Versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Pablo dice en 1 Corintios, tú puedes tener fe y trasladar los montes de un lado a otro. Puedes tener tanta fe que incluso puedes dar tu cuerpo para que sea quemado por los demás. Puedes tener fe y hacer muchas cosas, hablar lenguas, conocer, tener todo el conocimiento, la sabiduría. Pero si no tienes amor, de nada vale. De nada vale. Santiago dice, hermanos, es importante que la fe se demuestre con obras. Pero Pablo complementa la idea y dice que las obras sean con amor. Porque puedes tener fe y obras por cumplir sin amor. Dice, sobre todo, de estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Somos un solo cuerpo, hermanos. Yo no le puedo decir mañana a mi mano izquierda, ¿sabes qué? Yo no te necesito y te voy a amarrar ahí para no usarte. Y cuando llega el día siguiente y me voy a amarrar las zapatillas, ¿cómo me amarro? ¿No? Yo no le puedo decir a mi pie, tú no me sirves. Yo no le puedo decir a mi oreja, no sabes que hoy día no vas a escuchar nada, te voy a tapar, ¿no? Todos somos un solo cuerpo y Pablo dice, así como somos un solo cuerpo y cada miembro tiene su función, cada uno de nosotros como iglesia también tenemos una función y somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice ahí, asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo y seamos agradecidos, ¿no? Por nuestros hermanos que estamos. Versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Creo que eso es algo que debemos anhelar, ¿no? Debemos anhelar que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, en nuestras mentes, y de esa manera poder reflejar una conducta de acuerdo a la palabra del Señor. Versículo 17. Y en todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿no? Qué lindo es cuando hacemos las cosas no por cumplir, no por agradar a alguien, como va a decir Pablo más adelante, sino que lo hacemos para el Señor. Si hablamos, que sea para el Señor. Si hacemos algo, si limpiamos, si barremos, si nos toca hacer algo en la iglesia o en nuestro trabajo o en nuestros estudios, que sea para el Señor, ¿no? Y creo que la motivación va a ser diferente. Ya no va a ser simplemente por cumplir o porque me toca, sino porque es un acto de honrar al Señor, ¿no? Y cuando ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, es todo, y lo es todo incluso en nuestra familia,
se va a reflejar. Dice el versículo 18 y 19, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿No? Cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, incluso en nuestro matrimonio, vamos a poder hacer estas cosas. Vamos a poder permanecer juntos a pesar de las pruebas y las dificultades. Uno de los grandes problemas que abunda en Juanjuy es esto, que una pareja están juntos un tiempo, luego se separa y cada uno forma otra nueva familia, tiene hijos y posiblemente se vuelven a separar y tienen más hijos. Y esto también se convierte en algo normal. Y sus hijos ven cómo crecen sus padres y hacen lo mismo más adelante. Y es una cadena que nunca se corta, pero no los estoy juzgando ni condenando a ellos, pero es cuán importante es tener a Cristo y su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que esa forma de pensamiento se corte ahí y pueda venir una nueva generación, una nueva forma de ver la familia. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿no? Creo que voy a redundar en eso, pero cuando Cristo está en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, va a ser más fácil obedecer a nuestros padres. Y va a ser más fácil que los padres podamos con sabiduría guiar a nuestros hijos y no provocarlos a ira o exasperarlos, como dice acá. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, verso 1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuán diferente es esta forma de pensar a lo que mucha gente piensa, ¿no? No está el jefe, ya, relajo, vamos, allá. No está el supervisor, vamos, ahí pone música, ¿no? Y cuando viene el jefe, ahí viene el jefe, ¿no? Hay que hacer. Dice, no trabajando para el ojo humano, sino como para el Señor. Y amos, dice, o empleadores, hagan lo que es justo con sus siervos, sabiendo que también nosotros tenemos un amo en los cielos. ¿No? Qué interesante, ¿no? La forma de pensar de Pablo, que va en contra de lo que pensaba en ese tiempo en Colosas, y que va en contra también de lo que pasa hoy en día en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Cuán importante es que podamos renovar nuestra manera de pensar frente a esos pensamientos y vivir de una manera que le agrada al Señor. Recuerden, hermanos, que somos salvos, pero todavía no. Seguimos luchando con nuestras pasiones, con nuestros deseos, y por eso es importante que podamos alimentarnos y fortalecer nuestra mente y nuestro ser con la palabra de Dios, para poder hacer frente no solo a nuestros malos deseos, sino a los malos formas de pensamiento que hay alrededor de nosotros, y podamos vivir en todas las áreas de nuestra vida como le agrada al Señor. No como a mí me agrada o como le agrada a otra persona, sino como le agrada al Señor. Amén. Espero que estas palabras de Pablo a los colosenses puedan animarnos a cada uno de nosotros. Y quisiera terminar leyendo el versículo 2 de capítulo 4. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias y orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, iba a tomar esas palabras de manera personal, pero no estoy preso. Pero sí les pido gracias y les agradezco y les pido que sigan orando por nosotros y que como iglesia podamos perseverar en la oración, ¿no? Que eso sea nuestras fuerzas para seguir adelante. Gracias, hermanos, eso quería compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Señor, muchas gracias por este tiempo. Hemos podido meditar un poco en tu palabra y recordar, Señor, aquellas cosas que quizás hemos leído antes y
no hemos puesto en práctica, Señor, pero ayúdanos a poder hacer frente a los malos deseos, hacer frente a los pensamientos de este mundo que muchas veces, la mayoría, Señor, va en contra de tu voluntad, de lo que tú realmente quieres para cada uno de nosotros. Gracias por esta familia, gracias por tu amor en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Giuseppe. Ya teníamos tiempo que no escuchábamos a Giuseppe, ya se le extrañaba mucho por aquí. Bueno. Me van a ayudar aquí a darme el tiempo, ¿ok? A ver, dale. Dale. Hey. Oh, hey. Vi caer al enemigo, vi la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, dice, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre la adoración entrego. Dice, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Sí. Sí, vivo. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio.
Dios los bendiga, que tengan una buena semana.